Muy bien, leemos todos juntos, dice la palabra de Dios. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre Santo, en esta hora de la mañana, Señor, te agradecemos por tus bondades y misericordias, porque eres santo, bueno, justo, bondadoso, Señor. Gracias porque eres un Dios que ha permitido que podamos acceder a ti, Señor, a través de la obra de Jesucristo. Gracias, Padre, porque en toda nuestra situación de vida podemos estar acompañados, Señor, por tu Santo Espíritu, que en cualquier momento puede ayudarnos a entrar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender de tu palabra, Señor, este tema que vamos a abordar. Antes de cerrar nuestra oración, Señor, queremos pedirte por la bebé de nuestro hermano Efraín. Él ha pedido, Señor, que oremos. Tú sabes cuál es la preocupación de mis hermanos en su corazón y cuál la situación de esta bebé. Te pedimos, Padre Celestial, que tú actúes con tu poder en su cuerpo y también, Señor, en el corazón y en la mente de nuestros hermanos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. El domingo pasado predicamos sobre este pasaje de Marcos capítulo 9, del versículo 14 hasta el 29, y durante la semana hicimos 3 devocionales tocando algunos de los puntos que se predicaron. Así que he querido en esta ocasión poder tener un estudio un poquito más a fondo con respecto a la oración y el ayuno. Y son las hojitas que tienen ahí que nos van a ayudar a seguir, hermanos, el estudio que vamos a tener en esta mañana. Vamos a ir de manera puntual en cada uno de los puntos que están ahí, hermanos. Si usted tiene una duda, si usted tiene una pregunta, escríbala ahí en su hojita y durante la semana me manda su pregunta, especialmente entre lunes y miércoles. A través de sus preguntas voy a hacer otros devocionales para responder, hermanos, esas preguntas. Si a usted algo de lo que vamos a hablar ahorita le causa interrogante, le causa alguna duda, escribe ahí en su hojita, me lo manda durante estos próximos días y haremos un audio o una serie de audios respondiendo estas preguntas. Algunos pastores ponen en sus series, pregúntale al pastor. Bueno, hagan de cuenta que vamos a hacer algo así. Sobre el tema que vamos a abordar, si hubiera alguna duda, ¿verdad? La escriben, me la mandan y contestamos primeramente Dios con la palabra, ¿verdad? Con la escritura. Muy bien, ¿se entiende entonces, hermanos, qué vamos a hacer? Vamos a estudiar en esta hora sobre el tema de la oración que nos marca precisamente este pasaje. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y algunos textos, algunos manuscritos, hermanos, dicen que la palabra ayuno no aparece. En algunos manuscritos no aparece la palabra ayuno. Los manuscritos que son más antiguos. En los escritos más recientes, como el bizantino, hermanos, sí aparece la palabra ayuno. Algunos creemos que aunque algunos manuscritos no tengan ciertas palabras o ciertas frases, no por ser más antiguos son más confiables. Algunos creemos que hay manuscritos que son antiguos, no tan antiguos, pero que sí son más confiables por el lugar en donde se elaboraron y los testimonios de los padres de la iglesia. Así que vamos a asumir que este texto realmente pone
allí la palabra también ayuno. Así que hoy vamos a ver el tema de la oración y el próximo domingo vamos a ver el tema del ayuno. ¿Bien? ¿Sí, hermanos? Amén. Muy bien. Ya nuestro hermano Diego nos avanzó un poquito sobre el tema de la oración. Y esto también a mí vino a mi mente durante la semana y lo compartía yo debido a la noticia de un pastor muy joven, para mí realmente muy joven, que cayó en adulterio. No es el primero en los últimos años. Ha habido varios pastores. Lo admiraba yo, ciertamente lo admiraba yo, porque yo creo que no llega a los 40 y ya tiene el título de doctor en teología. Samuel Renningham. Bueno, ustedes lo pueden ver ahí. Él, de su propia voz, ha hecho una carta y ha dicho cuál ha sido el problema. Y bueno, investigando de las cosas que suceden en la vida de los pastores y de los cristianos, para caer, hermanos, en situaciones como estas, la constante que aparece ahí es una vida pobre de oración, una vida descuidada de oración y de ayuno, por supuesto. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la importancia que es la oración para nuestra vida espiritual, para nuestra fortaleza, para poder estar, hermanos, delante de nuestro Dios, haciendo lo que Él desea para nosotros, pues podemos caer en situaciones como estas y otras más. ¿Ya? Entonces todos nosotros sabemos lo importante que es la oración. Bien, entonces vayamos al estudio, la oración y el ayuno. ¿Qué es la oración, hermanos? Ustedes tienen para complementar ahí. ¿Qué es la oración? Tenemos una pequeña definición que dice que la oración es la comunión reverente y confiada del creyente con Dios, basada en la obra de Cristo y guiada por el Espíritu Santo. La oración es la comunión reverente y confiada del creyente con Dios, basada en la obra de Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Algunos váyanse adelantando, hermanos, a las citas que hay ahí para que podamos avanzar de manera más rápida. Algunas las voy a leer yo, les voy a pedir que algunos las lean, otras citas, y podamos avanzar. Esta definición está basado en Hebreos 4:16. Dice, hermanos, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, ¿cómo, hermanos? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿cómo? Misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué? Para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿A dónde? A la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Entonces podemos, a través de la oración, comunicarnos con Dios de manera reverente, pero también, hermanos, de manera muy confiada. Él es nuestro Padre y está ahí dispuesto a escuchar nuestra oración. Efesios capítulo 2, versículo 18. Alguien léalo, por favor. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio de Él, ¿de quién, hermanos? De Jesucristo, ¿verdad? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él, por medio de Cristo, este pasaje habla sobre que Cristo ha logrado la reconciliación entre dos pueblos. El contexto nos habla de esto, ¿no? Los que son judíos y los que son gentiles, los que estaban cerca y los que estaban lejos. A través de la obra de Cristo se ha hecho un solo pueblo, se han hecho cercanos y ahora este pueblo puede acercarse a Dios a través de la mediación de Cristo. Y el Espíritu Santo
el Espíritu Santo nos acompaña en las oraciones. Bien, entonces, entendamos esta definición. La oración es la comunión reverente, la plática reverente entre el creyente y Dios, que puede ir de manera confiado, basándose en la obra de Cristo, y el Espíritu Santo nos va a acompañar. Bien, ¿no les parece que esto es maravilloso? Que el Dios soberano, creador de todo el universo, nos dé la oportunidad de hablar con Él. Nos dé la oportunidad, hermanos, de hablar con Él, de platicar con Él de manera confiada. Dios es poderoso, hermanos, justo y santo. Y si no fuera por Cristo, deberíamos temblar, hermanos, ante Él. Pero dice que confiadamente podemos acercarnos a Él. Bien, vamos a ver tipos de oraciones en la Biblia. Berito, regálame agua. Tipos de oraciones en la Biblia. Existen, hermanos, diferentes clases de oración y nosotros debemos, como cristianos, aprender a distinguir las oraciones que hay para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos volvemos, decía nuestro hermano Diego, en otras palabras, parafraseándose, el lenguaje actual, podríamos decir, ¿verdad? Nos volvemos muy pedinches, ¿verdad? Nos enfocamos en pedir y en pedir y en pedir. Y sí hay una clase de oración que es de petición, pero no es la única clase de oración. Debemos aprender, hermanos, las otras clases de oración para practicarlas en nuestra vida diaria. No solamente en el tiempo del culto, porque a veces vemos estas oraciones en el tiempo del culto. Pero aquí estamos hablando de la oración que se debe hacer de manera cotidiana para estar fortalecidos delante de nuestro Dios y también delante de las acechanzas del diablo. Tenemos una lucha que no es contra los hombres, sino contra huestes de maldad, dice la Escritura. Entonces debemos practicar esta clase de oraciones. Hermanos, el primer tipo de oración que hay en la Biblia que nosotros debemos practicar, la oración de adoración o alabanza. La oración de adoración y alabanza. Salmo 103, hermanos, los primeros versículos, ¿qué dice? Salmo 103, los primeros versículos, ¿qué dice? Muy bien. Para algunos pareciera que esta no es una oración, ¿verdad? Pareciera que no es una oración. Y este es un género híbrido, hermanos, de salmos. Los salmos también tienen diferentes clases. Y este salmo híbrido empieza hablando sobre Dios y termina exaltando a Dios por sus obras. Inicia con una exhortación a su propia alma y termina adorando a Dios en una oración que todos nosotros deberíamos también practicar. ¿Qué hace este tipo de oración, hermanos? Está centrada en el carácter de Dios. La oración que es de adoración y alabanza no está centrada en nosotros ni en nuestras necesidades. Está centrada en reconocer quién es Dios y cuál es su carácter. Entonces, Dios es amoroso, ¿sí? Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es grande, muy bien, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnipresente, hermanos, omnisciente, ¿verdad? Son características de nuestro Dios y nosotros debemos adorar a nuestro Dios porque Él desea que le reconozcamos. ¿En quiénes? ¿En quiénes? Bendice, alma mía, a Jehová, dice el salmista, empezando en este salmo,
exhortando a su propia alma a que no olvide quién es Dios y el carácter de nuestro Dios. ¿Vamos bien? Ok, segunda clase, hermanos, de oración, la oración de confesión. Oración de confesión. Salmo 51, hermanos, Salmo 51, ¿qué dicen los primeros versículos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Muy bien, 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego termina el 3, que vamos a leer nada más, porque yo reconozco, ¿qué, hermanos? Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿quién? De mí. Entonces, existe otra clase de oración que es la confesión. Reconocer, hermanos, nuestro pecado y depender de la gracia de Dios. En esta oración, nosotros confesamos con sinceridad lo que hemos hecho delante de Dios y apelamos a la gracia, hermanos. Apelamos a la gracia. ¿Ah? Primera de Juan 1:9, ¿qué dice, hermanos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Muy bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanos, y limpiarnos. Es importante esta clase de oración en nuestra vida, no solamente cuando venimos al templo o están como parte de los puntos del programa. Es más, hermanos, recomendamos que cuando alguien llega aquí y va a empezar el culto, independientemente de que haya o no el momento para pedir perdón de manera colectiva, antes de empezar el culto, uno tiene que ponerse a cuentas con Dios. Ahora, no solo cuando venimos al culto, todos los días, todos los días. Bien, otro tipo de oración, hermanos, la acción de gracias, la acción de gracias. Filipenses 4:6, ¿alguien lo tiene? Léalo, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muy bien, por nada estéis, ¿cómo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿en qué, hermanos? ¿Con qué? Con acción de gracias, con acción de gracias. Salmo 136, los primeros versículos. Para siempre es su misericordia. No, 136. 136, hermanos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, esas son acciones de gracias. Fíjense, quiero que usted note solo las primeras partes. Y vean el recuento que hace el salmista de las cosas que Dios ha hecho. Porque a veces cuando se repite el estribillo nos perdemos. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Dios, al Dios de los dioses. Versículo 2. Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, al sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señorease en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y así, hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está haciendo el salmista? Está pidiendo a la congregación exalten a Dios con gratitud porque Él ha hecho cosas por nosotros. ¿Qué es la oración de acción de gracias? Es agradecer a Dios
por su obra y por su provisión. Hace rato lo hicimos, ¿verdad? Les felicito, hermanos, lo hicieron muy bien. Hicieron unas buenas acciones de gracias. Las acciones de gracias, hermanos, no deben durar más de 1 minuto. 1 minuto. Escúchelo bien, en público. 1 minuto, ¿por qué? Porque corremos el riesgo de que la acción de gracias se vuelva hacia nosotros, hermanos. Y la acción de gracias, la oración de acción de gracias es agradecer por su obra, por su provisión, por su cuidado, por su bondad, por su misericordia. Hermanos, por Él. Cuando nosotros empezamos a narrar, hermanos, todo nuestro ir y venir, pareciera que somos los héroes de la historia que estamos contando en nuestra acción de gracias. Por eso es peligroso pasarse de 1 minuto y olvidar que la acción de gracias es Dios y lo que Él ha hecho. Esto es muy importante, hermanos. Ya me había tardado en decirlo. Pero cuando la acción de gracias se centra en lo que nosotros sufrimos, en lo que nosotros padecemos, en lo que nosotros hemos sobrevivido, hermanos, Dios entonces se mira ahí como un apéndice, como algo ahí al fondo, como un pretexto para decir la historia que quiero contar en esta ocasión. Yo doy gracias a Dios y se arranca uno con la acción de fe. Bueno, con la historia, ¿verdad? No me voy a entretener mucho en esto. Un día vamos a hablar más sobre esto. Pero la acción de gracias, hermanos, debe agradecer a Dios por su obra y por su provisión. La oración de súplica, hermanos, o la oración de petición. Salmo 86. La oración de súplica. Sí, adelante, hermano. Adelante. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Libre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Muy bien, hasta ahí, hermano. Entonces, esos son ejemplos de este salmo, de cómo él suplica, hermanos. Pide misericordia a Dios. La oración de súplica es importante también. Pide ayuda, pide provisión, pide, hermanos, dirección, pide sabiduría. ¿Verdad? Pide conocimiento de Cristo, pide entendimiento de las profundidades de Dios, hermanos. No solamente pide para necesidades físicas, económicas y de salud. ¿Se entiende, hermanos? Ven, a lo mejor nos estamos perdiendo, hermanos, de una variedad de formas de comunicarnos con nuestro Dios. ¿Verdad? Pedir ayuda, pedir provisión, pedir dirección, provisión, hermanos, es importante. La oración de súplica o de petición también la vemos en Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mirad. ¿Y esto lo dijo quién? Sí, es Jesús, ¿verdad? Y es correcto tener una oración donde pidamos por nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros demostramos a Dios nuestra humillación, nuestra situación débil, hermanos, ante Él. Orar, hermanos, es importante. Suplicar a nuestro Dios es importante. Oración, hermanos, la última, oración de intercesión. La oración de intercesión. Hasta ahorita vamos, la oración de adoración, la oración de confesión,
la oración de acción de gracias, la oración de súplica, la oración intercesora o de intercesión. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por ¿quiénes? Por todos los hombres, por todos los hombres. Muy bien. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien. Juan capítulo 17, solamente los primeros versículos. Juan 17, hermanos, los primeros versículos. ¿Quién habla aquí? Estas cosas habló Jesús, Muy bien. levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ahora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Muy bien. Bien, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Dice el versículo 6, hermanos: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por ¿quién? Por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, la oración intercesora también debemos practicarla, no solamente en los cultos de oración, sino de manera personal, orar por los demás. Incluso hay recomendación de que primero oremos por los demás y después oramos por nuestras necesidades. Primero por los demás y luego por nuestras necesidades. Entonces, hermanos, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué orar? ¿Por qué tener estas clases de oraciones o diversidad de oraciones? Si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué orar, hermanos? Porque la oración nos cambia a nosotros. La oración nos cambia a nosotros. Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero nosotros muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Y al orar, Dios cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Y otra cosa más, también movemos a Dios cuando nosotros oramos. Lo movemos a Dios en favor de otros. En favor de otros. No manipulamos a Dios. Pero sí Dios responde. ¿No? Dios responde. ¿Usted cree eso? Amén. Muy bien. Número 3. ¿Qué debemos esperar de la oración? ¿Qué debemos esperar de la oración? En primer lugar, respuestas según su voluntad. Debemos esperar respuestas según su voluntad. Primera de Juan 5:14. ¿Ya lo tiene alguien? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Conforme a su voluntad, Él nos oye. En la predicación del domingo pasado yo decía eso, ¿verdad? Tener fe significa que Dios nos ha dado un cheque en blanco para poder pedir todo lo que queramos y Él lo va a cumplir simplemente porque nosotros decimos que tenemos fe. Hermanos, no es un cheque en blanco. Nosotros tenemos que aprender a pedir según su voluntad y vendrán entonces respuestas a nuestras oraciones según su voluntad.
Esto es muy importante. Dios responde conforme a sus propósitos que son perfectos, hermanos. Los propósitos de Dios son perfectos. Así que cuando nosotros oramos, ¿cuáles oraciones serán respondidas, hermanos? En sentido positivo, ¿verdad? En sentido positivo, las que se alineen a su voluntad, ¿no? Porque ya hemos escuchado que hay respuesta de Dios negativa, ¿no? O pausada, ¿verdad? Bien. ¿Qué debemos esperar de la oración? Respuesta según su voluntad. Paz y consuelo, hermanos. Paz y consuelo. Filipenses 4:7. Filipenses, hermanos, 4:7. Muy bien, quizá se entendería más desde el 6, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ¿qué? Y ruego, con acción de gracias. Cuando nosotros hacemos esto, cuando oramos, cuando rogamos a nuestro Dios, cuando incluso estamos agradecidos en medio de esta situación que Dios nos ha permitido vivir, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará con nuestros corazones? Los guardará para tener paz en el corazón, para tener tranquilidad en el corazón, para tener gozo en el corazón. Incluso, hermanos, en medio de las aflicciones, necesitamos orar a nuestro Dios. Orar a nuestro Dios. Paz y consuelo. El resultado visible, hermanos, es la paz, incluso cuando la respuesta no llega de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya se lo dejamos a Dios, en sus manos. Oramos confiando en que Él es bueno, bondadoso, misericordioso, que conoce nuestra situación, que sabe de antemano lo que es bueno y malo para nosotros. Y oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y una vez que entregamos esta angustia, hermanos, esta ansiedad sobre nuestro Dios, nuestro corazón descansa. Nuestro corazón descansa. Para un corazón ansioso, jóvenes, ¿qué se requiere? Se requiere oración. Oración. Y la oración producirá paz y tranquilidad. Bien. ¿Qué debemos esperar, hermanos? Respuesta según su voluntad, paz y consuelo, pero también transformación de nuestro corazón. Transformación de nuestro corazón. Hay una cita allí que está en Samuel. ¿Sí, hermanos? Alguien léalo, por favor. 9 parece. ¿Sí? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre tu cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Y dije tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi confusa y aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo:
ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hace. Y ella dijo, haya tu gracia, haya tu sierva gracia delante de ti, delante de tus ojos, y que fue la mujer por su camino, y no comió y no estuvo más triste. Muy bien. Y comió y no estuvo más triste. Siempre que miro aquí que no le iban a cortar el cabello a Samuel, me acuerdo del Esteban cuando anda todo pajonudo. Él es mi Samuelito, hermanos. Pero esta mujer estaba atribulada, acongojada de espíritu, ¿verdad, hermanos? De tal manera que dice que en esta situación estaba orando a Dios, ¿no? Y el sacerdote le dijo como que no estás en buen estado, como que algo pasa, que no estás bien. Estaba entonces visiblemente afectada. Pero después que ella oró y escuchó, hermanos, las palabras del sacerdote Elí, ¿qué hizo ella? Dice, y se fue la mujer por su camino, ¿y qué hizo? Y comió y no estuvo más triste. La oración que hace, hermanos, transforma nuestro corazón. Ya lo mencionábamos hace rato un poquito. Esta mujer, después de orar, su aflicción, su congoja, su corazón atribulado, hermanos, cambió. La oración, hermanos, forma un carácter. Aquellos que necesitamos practicar la oración, entonces vamos a poder tener paciencia, vamos a poder tener humildad, vamos a poder tener, hermanos, dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque la oración transforma nuestro corazón. Si no oramos, entonces, hermanos, siempre vamos a estar en la misma situación. ¿Qué hace, hermanos? La oración da fortaleza espiritual. ¿Qué debemos esperar de la oración? Fortaleza espiritual. Debemos esperar respuesta según la voluntad de Dios. Debemos esperar paz y consuelo. Debemos esperar transformación de nuestro corazón. Pero también debemos esperar fortaleza espiritual. Efesios 6:18. Alguien léalo, por favor. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿en qué, hermanos? Primero en el Espíritu, ¿eh? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Y esto tiene que ver, hermanos, con la armadura, que es como la protección exterior de toda la armadura de el soldado de Jesucristo. La oración, hermanos, unifica todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos enfrentar nuestras batallas. Y hay una palabra que para algunos puede ser enigmática, ¿no? En el Espíritu. En el Espíritu. Y no es raro que aparezca aquí, hermanos. Aparecen otras expresiones para nosotros como creyentes de que debemos hacer las cosas en el Espíritu. Adorar, hermanos, también se nos pide ¿en qué? En espíritu y en verdad, en el Espíritu, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? En el Espíritu quiere decir en la vida rodeada del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos tiene que estar guiado y dirigido por Él. Vamos a hablar en el Espíritu. Vamos a andar por este mundo, vamos a andar en el Espíritu. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar en el Espíritu. Hermanos, vamos a pedir a Dios, también debemos pedir en el Espíritu. Es una condición del cristiano, hermanos.
no es una fórmula extraña. Significa que vivimos en el Espíritu y a partir de ahí todo lo que nosotros generamos en nuestra vida está dentro de la voluntad de nuestro Dios, pero tiene que ser en el Espíritu. ¿Se puede hablar no estando en el Espíritu, hermanos? Y bien feo, ¿verdad? ¿Se puede hablar no andando en el Espíritu? Sí se puede hablar, pero lo que decimos son cosas bien feas. ¿Está de acuerdo? ¿No? Podemos andar de otra manera que no sea en el Espíritu. Podemos andar en otra manera que no sea del Espíritu. La palabra de Dios dice que a veces andamos en la carne. Y también es algo muy feo, hermanos, andar en la carne. Podemos orar entonces de una forma distinta al orar en el Espíritu, hermanos. Por lógica, ¿verdad? Podemos orar no en el Espíritu, pidiendo cosas que no convienen. Muy bien, vamos hacia la otra mitad, hermanos. Situaciones en las que podemos orar. Situaciones en las que podemos orar. Podemos orar en tiempos de aflicción. Hermanos, podemos orar en tiempos de aflicción. Ana oró en su angustia. Ella estaba afligida. ¿Recuerda la última vez que usted se afligió? La aflicción no es algo, hermanos, pequeño. La aflicción es una angustia tremenda. Podemos orar en tiempo de aflicción, ya está el texto ahí. Ana oró en su angustia. Podemos orar, hermanos, para tomar decisiones importantes. Para tomar decisiones importantes. Lucas capítulo 6, versículo 12 nos habla de esto. No lo busquen, solo lo voy a mencionar, que es cuando Jesús ora antes de elegir a los 12 discípulos o los 12 apóstoles que estarían con él. Jesús, hermanos, es el ejemplo mayor de la oración, de la vida de oración. Y cuando él iba a elegir a aquellos que estarían con él, incluso al traidor, ¿verdad? Que estarían con él, él oró. Él oró. ¿Por qué? Porque ese traidor estaba dentro de la voluntad de Dios. Suena feo, ¿verdad? Suena fuerte, ¿verdad? Pero uno podría decir, bueno, si Jesús estaba orando y estaba orando bien, ¿cómo es que eligió a Judas? ¿Verdad? Y el hermano Diego leyó en el estudio un versículo que dice que todo mundo va a hincarse de rodillas y a alabar el nombre de Jesucristo. Incluso los que estarán siendo atormentados en el infierno darán gloria a Dios, hermanos. Porque otro texto que leyó nuestro hermano Manuel dice que la palabra de Dios sale de él y hace lo que tiene que hacer. Y en algunos la palabra de Dios les traerá salvación y en algunos otros la palabra de Dios les traerá condenación por haber rechazado la obra de Cristo. Pero fue la palabra de Dios la que los va a condenar, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y aún estando, digamos, en el infierno, hermanos, esos darán gloria a Dios también. Y a Jesucristo. Y podrán decir allí en el infierno, ¿por qué no acepté a Cristo? Si Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Bueno, ya me estoy metiendo a otro tema. Nos suele pasar a los expositores. Muy bien. Decisiones importantes en tentación o guerra espiritual, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor Jesús está orando en Getsemaní. Él está teniendo una situación extrema, hermanos. Él estaba pidiéndole al Padre Celestial, ¿qué cosa? Los que recuerdan este pasaje. Que pasara de él esta copa, es decir, que no la beba yo, que pase hacia el otro, ¿verdad?
Fíjense lo que está pidiendo Jesús. Porque sabía que era una copa amarga, difícil. Pero no lo pidió una vez. El Señor Jesús no pidió una vez, hermanos, que esa copa pasara de él. ¿Cuántas veces fue con sus discípulos? 3 veces. Significa que él regresó a orar por la misma petición 3 veces. Lo mismo que Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. ¿Cuántas? 3 veces. 3 veces. Hermanos, Dios le dijo a Jesús, no voy a hacer que la copa pase de ti, la tienes que beber. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Fue obediente hasta la cruz. Fue obediente hasta la cruz. Pero él oró, hermanos. Él tenía un momento de dificultad, de guerra espiritual, si nosotros podemos decir. Podemos también pedir, hermanos, sabiduría. Es en otra situación en la que podemos orar. Pedir sabiduría. Salomón pidió sabiduría. En Reyes, primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esto es algo que le agradó a Dios, por supuesto, ¿verdad? Pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero ¿qué pidió él? Sabiduría. Y Santiago 1:5 dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, hermano, ¿y sin qué? Sin reprocharnos. Señor, quiero tener mucha sabiduría. Lo podemos pedir, hermanos. Lo podemos pedir. Sabiduría, hermanos. ¿En qué otra situación podemos orar? En interceder por otros. Moisés, hermanos, intercedió por Israel. Éxodo capítulo 32, versículos 11 al 14. Cristo intercedió por sus discípulos. Juan capítulo 17, ya lo vimos, ¿verdad? Él pidió por sus discípulos, no pido por los demás. Dice, quiero que los guardes y los cuides a ellos. ¿Y cómo murieron, hermanos? ¿Cómo murieron los discípulos? Asesinados, hermano. ¿Y quién oró por ellos? ¿Ven cómo la lógica de Dios es diferente a la nuestra? Fueron guardados del mal y fueron fieles hasta la muerte. Su corazón, hermanos, no se corrompió, a excepción del que ya dijimos, ¿verdad? Pero su corazón permaneció fiel al Señor, que era lo que Jesús pidió, hermanos. Fue lo que Jesús pidió. Y a veces nosotros confundimos que el bienestar de Dios significa que no nos va a pasar nada. Necesitamos interceder por otros. Dios sabrá cómo actuará. Moisés oró por Israel en varias ocasiones. Jesús le dijo a Moisés, vamos a empezar de nuevo. Contigo vamos a empezar un nuevo pueblo. ¿Se acuerdan? Voy a acabar con todos estos idólatras. Les presentaron un becerro de oro y le dijeron al pueblo, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto, adóralos. Y todo lo que había hecho, hermanos, nuestro Dios por Israel, estaba en lo correcto de enojarse con Israel, hermanos. Y él dijo a todos, nada más me voy a quedar contigo. ¿Y qué hizo Moisés? Intercedió por ellos. No, Señor mío, no hagas eso. ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a Israel. Por supuesto, tuvo que poner una marca ahí en la tierra y dijo, los que estén conmigo de este lado y los que no, de aquel otro lado. Tuvieron la opción y muchos se quedaron de aquel lado. ¿Y saben qué pasó con ellos? Porque Dios es celoso.
Y no hay medias tintas, hermanos. No hay medias tintas con Dios. Nosotros aquí no podemos hacer como de la vista gorda, ¿verdad? Como que sí, como que no, no te preocupes, hermanos, pero con Dios no hay medias tintas. Dios conoce nuestro corazón. Para interceder por otros, también para agradecer por bendiciones, hermanos. Por bendiciones. Filipenses 1, 3 al 5. Alguien léalo, por favor. Filipenses 1, 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Muy bien. Ahí Pablo está agradeciendo a Dios, ¿por qué? Por la participación que tienen en el Evangelio. Muy bien. ¿Quiénes? Los filipenses, ¿verdad? Está agradecido con Dios por los filipenses, porque los filipenses han sido bendecidos. Han sido bendecidos. Dice, con gozo por vosotros, por vuestra comunión, el Evangelio, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay varias bendiciones que el apóstol Pablo agradece a Dios. Impedimentos claros, hermanos. Hay estorbos a nuestras oraciones. ¿Están listos? ¿Es que soy hijo de Dios y Dios siempre me va a escuchar? No, hermano. Ojo, no. Hay impedimentos para nuestras oraciones y tenemos que saber cuáles son esos impedimentos, ¿no? No son supersticiones, son, hermanos, condiciones morales y espirituales que la palabra de Dios dice que afectan nuestra comunión con Dios. ¿Todos queremos tener una buena comunión con Dios, hermanos? ¿Todos queremos tener una buena comunión con Dios, hermanos? Tenemos muchas bendiciones, muchas ventajas, mucha paz, mucha alegría, mucha estabilidad, hermanos, al estar en comunión con Dios. Pero hay cosas que pueden estorbar esa comunión. En nuestra oración, en primer lugar, pecado no confesado o persistente. Pecado no confesado o persistente. Salmo 66, 18. Dices, Si hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. si en mi corazón hubiese yo mirado ¿a qué? A la iniquidad, al pecado. Si en mi vida hubiera pecado, dice cuando está orando, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. No se trata de pecado en general, hermanos. Se trata de un pecado guardado, un pecado tolerado, un pecado, hermano, acariciado, que muchos cristianos tenemos. Y apelamos a la gracia de Dios para que Él nos escuche, pero no queremos confesar nuestro pecado, no queremos dejar nuestro pecado. Hermano, falta de arrepentimiento real también es un estorbo. Falta de arrepentimiento real. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ojo, hermanos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración, ¿cómo es? Abominable. La Biblia les decía esta gente, si uno se cierra a la obediencia, hermanos, Dios se cierra al pedido. Hermanos, esto no es poner nuestra confianza en la ley en vez de la gracia. Estas son condiciones que Dios ha puesto en su palabra para que tengamos una correcta relación con Él. Por supuesto, a través de Cristo, nosotros vamos a confesar nuestro pecado,
¿Y quién lo va a borrar? Dios lo va a borrar por la sangre de Cristo, ¿verdad? No porque nosotros cumplamos con confesarlo, ¿no? Sino porque Cristo murió en la cruz por nosotros. En la relación con nuestro Dios debe haber arrepentimiento real. Las relaciones dañadas sin buscar reconciliación. Ojo, sin buscar reconciliación. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Dice que si estás ahí para orar o para ofrendar, debes dejar ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Debes tener la disposición para arreglar las cosas. Debes llamar, debes convocar y decir, vamos a platicar, vamos a resolverlo. ¿Cuál es el problema? Cuando las relaciones están dañadas sin que uno busque reconciliación, entonces hay un estorbo. Dios dice, hermano, no hables conmigo. Mientras no arregles lo que hiciste con tu hermano. Es otra manera de decirlo. No quiero escucharte. ¿Por qué? Porque no has hecho lo necesario para arreglar el problema con tu hermano. Así que la relación vertical, hermanos, con nuestros semejantes bloquea nuestra relación horizontal con nuestro Dios. Y esto es a causa de nosotros, no es a causa de Dios, no es a causa de la ineficiencia de la sangre de Cristo o porque el Espíritu Santo no nos ayude, hermanos. Esto es un problema de nosotros. ¿Verdad que el asunto de la oración es un poco más compleja, hermanos? De lo que a veces pensamos, que incluso simplemente manifestaciones externas que pueden ser imitadas, hermanos, para decir soy un hombre, una mujer de oración con poder. Se trata de algo mucho más profundo y espiritual, real, hermanos. Trato injusto con la esposa, con el esposo, hermanos. Primera de Pedro 3:7 dice, viviendo con ella sabiamente. Trato injusto con la esposa, viviendo con ella sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Y Pedro, hermanos, también no rodea el tema. El maltrato a la esposa, la dureza a la esposa, la indiferencia, el machismo, ¿no? Cierra la línea de comunicación con Dios. Así que como trate yo a Vero, así tendré yo la certeza de que Dios me está escuchando. Amén. Tiene que ver con la manera en la que yo me comporto en mis relaciones con los demás siendo hijo de Dios. 5, hermanos, motivos egoístas. Santiago 4:3. Estamos viendo cosas que estorban nuestra comunión con Dios en la oración. Motivos egoístas. Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Porque pedís, ¿cómo, hermanos? Pedís mal para gastar en vuestros deleites. No toda petición, hermano, inocente nace de un corazón puro. A veces pedimos para nuestra gloria. A veces pedimos, hermanos, para nuestra comodidad. A veces pedimos por capricho, hermanos. Y Dios, déjenme que lo diga de esta manera, Dios no financia nuestro ego. ¿Por qué no he recibido yo respuesta a ciertas oraciones, hermanos? Porque a lo mejor estoy siendo muy egoísta en lo que estoy pidiendo.
que no tiene que ver con mi esposa, que no tiene que ver con mis hijos, que no tiene que ver con mi hogar, que no tiene que ver con mi iglesia, sino simplemente para yo sentirme bien. Hay muchas oraciones así, hermano. Hay muchas oraciones así. No toda petición inocente o aparentemente inocente nace de un corazón puro. 6. Falta de misericordia hacia otros. Falta de misericordia hacia otros. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. Y dice este proverbio, hermano, y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él va a clamar. Y dice el proverbio, y no será oído. Y esto está hablando de los hijos de Dios. El que cierra, el que no tiene misericordia, el que no le importa que otros estén padeciendo alguna dificultad, alguna escasez, él también clamará y no será oído. Una iglesia sin compasión, hermanos. Escuche. Una iglesia sin compasión ora en modo avión. ¿Sabe lo que es modo avión, verdad? El celular. Acabamos de ir a la Ciudad de México, allá en el avión. El hermano Diego nos hizo favor de llevarnos. Y subiendo ya, cuando vamos a despegar, dije, pongan sus celulares y sus aparatos en modo avión. Es una función que tiene el celular. En ese modo avión, hermanos, nada entra y nada sale. No te llegan mensajes, no te llega notificación, ni tú puedes llamar. Le tienes que quitar el modo avión. A veces mi mamá me dice que le arregle su celular porque ya se le descompuso, ya quiere comprarse otro. Y a veces, ¿cuál es el problema del modo avión? Que sin querer lo toca y se activa. Bien, nos ha pasado a algunos de nosotros, ¿verdad? El modo avión, no entra nada, no sale nada, parece que el celular está muerto, no tiene comunicación con nadie más. Bien, a veces nuestras oraciones como iglesia, como individuo, están así. Oramos, 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 oramos. ¿Y saben qué? No llegan al cielo. No llegan a Dios. Está en el modo avión nuestras oraciones. Porque cerramos nuestro oído al clamor del pobre. Él también clamará y no será oído. Duda incrédula, hermanos. Duda incrédula. Santiago 1, 6 al 7. No estamos hablando, hermanos, de duda humana, sino un escepticismo terco. Un escepticismo terco. Santiago 1, 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No quiere decir, hermanos, que hay momentos en que nosotros tenemos dudas en nuestra fe y humanamente nos cuesta cierta dificultad para orar. Aquí Santiago, hermanos, está diciendo una clase de duda que ora sin esperar nada a cambio. Porque a veces oramos dudando, hermanos, ¿verdad? Dudando por nuestras circunstancias y hay una cierta esperanza de que Dios pueda escucharnos. Pero aquí Santiago está hablando de la formalidad de orar. La formalidad de orar por cumplir, aunque sé que Dios no me va a responder. Este es un escepticismo, no es una duda humana, es un escepticismo. No cree en Dios, no cree que Él va a responder. Y por eso Santiago dice, ni crea que va a recibir algo, ¿verdad?
Y él podría decir en esta duda incrédula, ni lo esperaba. Ni lo esperaba. Y sería lógico ese diálogo, hermanos. Pero muchos de nosotros oramos por la formalidad de la oración. Número 8, idolatría en el corazón, Ezequiel 14:3. Idolatría en el corazón. Dice, estos hombres han puesto sus oídos en sus ídolos, en su corazón. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Acaso voy a ser consultado por ellos? Dice Ezequiel 14. ¿Acaso voy a ser consultado por ellos? Cuando hay idolatría en nuestro corazón, la oración, hermanos, se convierte en una oración hipócrita. ¿Cuáles son los ídolos del corazón, hermanos? Pueden haber muchos, ¿verdad? Pero uno de ellos es el dinero. Uno de ellos es el control. Uno de ellos es la reputación, hermanos. Otros son las relaciones que pueda tener, los contactos que puede llegar a tener. Cuando alguien, hermanos, tiene eso en su corazón, no puede orar a Dios. Tiene a otras cosas como su respuesta primera antes que buscar a Dios. Antes que buscar a Dios. Dinero, control, reputación, relaciones. Y entonces lo que enseñaba nuestro hermano Diego, ¿verdad? La oración es lo último. Primero pasamos por todos estos ídolos que están en nuestro corazón y si no logramos nada, pues ya lo único que me queda es orar. Decimos algunos, ¿verdad? Y lo ponemos hasta el final. Nuestro Dios, hermanos, llega a ser el último de nuestro ajuar de dioses que tenemos en el corazón. No sé si todos vieron el video de Kevin Wynn. Y él decía que oraba porque los predicadores volvieran a abrir los pozos que anteriormente se abrieron. Y son estos, hermanos, son estos. Si tú te comportas de esta manera, hermano, Dios no va a escuchar tu oración. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos cambiar, debemos ser diferentes, debemos procurar que estas cosas no sean parte de nuestra práctica ni de nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? Para eso se pusieron aquí, para advertirnos, hermanos, para advertirnos de que si queremos una comunión correcta con nuestro Dios, estas cosas debemos procurar que estén fuera. Falta de perdón, hermanos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad, para que vuestro Padre os perdone. Un corazón que retiene ofensas, retiene también las oraciones aquí en su garganta, hermano. Un corazón que retiene las ofensas. Debemos perdonar, estar dispuestos a perdonar. Número 10, el orgullo, hermanos. El orgullo también estorba nuestras oraciones. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. En este texto se habla de un fariseo y un publicano. ¿Se acuerdan de esa oración? ¿No? El fariseo ora, pero no es escuchado. ¿No? El publicano ora. ¿Y qué pasa con él? Sí es escuchado. ¿No? ¿Por qué? Porque el orgullo, hermanos, el orgullo solo se escucha a sí mismo. No quiere buscar a Dios. El orgullo habla de sí, yo. ¿Verdad? Así dice el fariseo, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá, yo hago allá. ¿Y qué hacía el publicano, hermanos? Con una actitud verdaderamente humilde. Solo decía, sé propicio a mi pecado. Ten bondad hacia mí,
que no merezco nada, que soy un pecador, que no he podido cumplir. Esta disposición del corazón, hermanos, de humildad se requiere. Y a partir de ahí podemos librar muchas cosas más, hermanos. Dios no rechaza al débil que lucha, hermanos. Escuche bien eso. Dios no rechaza al débil que lucha, sino al soberbio que se resiste. Tener una vida de comunicación con Dios es bella, hermanos. Es bella, pero es diaria y tiene sus condiciones. ¿Cómo son nuestras oraciones? Cada cuando hablamos con Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos ponemos delante de nuestro Dios? ¿Oramos en el Espíritu confiando en la sangre de Cristo, hermanos? ¿O ya nos hemos vuelto muy insensibles a esta comunicación con Dios? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Recuerden, hermanos, si pusieron dudas, preguntas, me las pueden mandar. Padre Santo, te damos gracias, porque tu palabra nos ayuda a tener una claridad en la manera en la que debemos comunicarnos contigo. Gracias, Padre, porque tú has querido que podamos hablarte y externarte en nuestra situación de vida, cualquiera que sea. Tu amor, tu misericordia, mandó a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz y abrir ese camino donde podemos libremente expresar lo que hay en nuestro corazón angustiado y preocupado. Ayúdanos, Señor, a tener todos los privilegios, todas las bendiciones que a través de la oración podemos tener en nuestra vida. Pero también ayúdanos, Señor, a ser honestos con nosotros mismos y a buscar dejar de lado aquellas cosas que estorban nuestras oraciones. Queremos escucharte en la oración, queremos ser transformados en la oración, queremos ser aquellos que son impactados por estar en tu presencia, Señor, todos los días. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.